Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues ya estamos aquí, un viernes más, justo para poder platicar juntamente con ustedes, los que nos vayan acompañando, como cada viernes. Sean todos bienvenidos. Y bueno, pues vamos a darle inicio a nuestro tiempo juntos, ¿verdad? Esto es la bendición del Padre y bueno, pues esta sería la tercera plática. Que creo que son súper importantes las cosas que tratamos porque tiene que ver con nuestra relación con el Señor. Y algo que hemos aprendido es que mucha gente puede ver a Dios y decir, bueno, sí, Él es el Señor, es Dios, es el Padre, y hasta ahí vamos bien. Pero a veces lo que nos hace falta es aprender a ser nosotros hijos. O sea, no ver a Dios, quizá como mucha gente lo llega a ver como alguien, sí, no sé, un poco ajeno, un poco lejano, sino que Él se ha manifestado a nosotros de tal forma que quiere que lo veamos y lo tratemos como es un padre. ¿No? Sí, es la forma en que Él eligió manifestarse a nuestras vidas y ahora nosotros somos sus hijos y eso es una bendición tan grande, pero a veces tenemos en nuestra experiencia asuntos que nos impiden el poder pensar en el Señor como Padre y verlo de la manera que Él se manifiesta. Y a veces tendemos a verlo conforme a las experiencias que tuvimos con nuestro papá terrenal. Y el Señor necesita que lo conozcamos, más bien nosotros necesitamos conocer al Señor como Él quiere y como Él se ha manifestado y lo deja plasmado en la palabra. Así es, y bueno, yo creo que estamos entrando en un proceso muy bonito si quieres aceptar la invitación de parte de Dios para desarrollar una relación más íntima, más cercana, más profunda. Y a veces a la gente puede parecerle como que, ay, pues queremos otras cosas, ¿no? Pero en realidad lo que queremos dar a entender es que del amor de Dios emana todo. O sea, si nosotros no nos basamos o fundamos en una relación de amor con el Señor, pues todo va a ser muy mecánico, artificioso, ¿verdad? O artificial inclusive, en lugar de que sea algo pleno, libre, que estemos totalmente entendidos de que hay una relación de cercanía, que es la que Dios quiere que cultivemos con Él, ¿no? Así es, y ese es el fundamento de nuestra relación con Dios, porque necesitamos saber que somos realmente amados, que realmente somos aceptos o aceptados, vamos a decir, por Él, por el Señor. Y si nosotros nos sentimos verdaderamente así, entonces no va a haber nada que impida que el Señor derrame sus bendiciones y nosotros podamos recibirlas. Porque el Señor está para bendecir, pero a veces nosotros simplemente no creemos, ¿no? Y no nos sentimos dignos. Eso. Eso es a lo que me refiero cuando decía yo que de repente no nos estamos comportando como hijos. O sea, el hijo, sobre todo cuando son niños, o somos niños los hijos, pues no estamos pensando en la dignidad, o sea, estamos pensando en simplemente el amor que tenemos y el amor que necesitamos. No estamos pensando, ¿seré agradable a mi padre? ¿Seré acepto a mi padre? Del principio no, ya a veces un poquito más adelante en la vida, cuando hay otro tipo de situaciones, sí se puede llegar a tener ese tipo de pensamiento, lo cual tampoco es correcto, pero se dan. Sin embargo, en el origen, cuando los niños son muy pequeños, no están pensando eso. Y ese es el tipo de infancia a la que se refiere Dios cuando dice que los que sean como niños, ¿verdad? Entrarán al reino de los cielos, porque están viendo o estamos viendo a Dios como un padre, alguien cercano, no como aquel justiciero, castigador, perseguidor de la maldad, porque esa es la idea más religiosa, menos apegada a quien Él se quiere, a cómo Él se manifiesta a nosotros. Y ahí es donde tú y yo tenemos que tener como un cuidado muy especial para no permitirnos a nosotros mismos vernos en una situación donde nos estemos tratando de cuidar de Dios o ocultar de Dios o esconder o tratar de hacer cosas para ver si acaso logramos hacer sentir, ¿verdad?, a Dios bien con nosotros. No funciona de esa manera. Y es importante que organicemos nuestros pensamientos para que eso no pase.
Estamos viendo a las personas que van llegando, bendiciones a todos, ¿verdad? Queremos ir saludándoles a cada uno, ¿verdad? Y pues ahora sí que dar gracias a Dios por sus vidas. Aquí ahorita estamos viendo ya, ¿verdad? Que se están conectando, le estamos saludando con una manita para arriba, ¿verdad? Así es de que sean todos bienvenidos. Y además de, bueno, quiero detenerme un momentito ahorita que estamos empezando porque nos parece importante hacer oración por las necesidades, ¿verdad? Sí. Sabemos que ahorita la cosa está fuerte otra vez con los contagios. Vamos a decir algunas cosas claras. En realidad sabemos, gracias a Dios, que pues la mayoría de la gente que se ha contagiado no ha sido a una cuestión grave. Eso no quiere decir que no se cuiden o no tengan precauciones o no nos sigamos cuidando como debe de ser. Pero a la vez, pues oremos, ¿verdad? Para que efectivamente se transite la gente que está contagiada o enferma, transite la enfermedad sin agravarse, ¿verdad? Y que sea sanada rápidamente y salga de ahí. Es lo que queremos hacer, orar por todos, porque sabemos que algunos están enfermos, otros tienen familiares enfermos o amigos cercanos, gente cercana que está enferma. Y bueno, creo que es nuestra fuerza como iglesia, ¿verdad? Poder ponernos de acuerdo para soltar palabras de bendición, palabras de sanidad, ¿no? Entonces, pues queremos hacer eso. Así es de que, bueno, todos sean bienvenidos. Nos da mucho gusto saludarlos. Y creo que este es un punto de encuentro muy bueno. Si ustedes tienen algún comentario, también lo pueden anotar. Si lo podemos responder mientras estamos en la transmisión, pues qué bueno. Y si no, con todo gusto, después terminando la transmisión, también lo podemos hacer. Sí, y queremos pues recordar que esta paz que el Señor nos ha dado, que esa seguridad que tenemos como hijos en Él, necesitamos abrazarnos, pegarnos o sujetarnos a ella, ¿no? Porque ciertamente las cosas de repente se vuelven a poner complicadas en todos los sentidos y sobre todo nos preocupa la gente que amamos, la gente que ha podido contagiarse o que tal vez está teniendo algún otro tipo de problema, ya sea económico, en sus relaciones o alguna enfermedad de otro tipo. Y nosotros necesitamos echar mano de ese recurso de oración, porque el Señor dijo que presentáramos, que no estuviéramos afanados por nada, sino que todo lo presentáramos como una oración a Él y además confiáramos en que Él está escuchando nuestras oraciones y pensemos en que el Señor también ama a la gente que nosotros amamos, ya sea que lo conozcan o no. Los que no lo conocen, pues el Señor desea que sean salvos. Y los que ya lo conocen, igual quiere bendecirlos, quiere sanarlos, quiere proveerles. Entonces necesitamos apegarnos a sus promesas para que nuestro ánimo no decaiga, para que no venga aflicción a nuestras vidas, para que no estemos desesperados o afligidos con una carga que no deberíamos tener, porque de cualquier manera en lo natural de repente hay cosas que nosotros, aunque queramos, no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues acudir siempre al Señor y confiar en que Él está obrando. Exactamente, y bueno, es muy poderosa la oración, no se te olvide. Mira, a veces pensamos que tienen que ser las respuestas tal y como nosotros queremos. No se trata de eso, se trata de saber que sí tenemos respuesta de parte de Dios, que Él es soberano, pero que Él pone mucha atención a las oraciones de los justos, sobre todo cuando dice la palabra que nos ponemos de acuerdo, donde dos o más se ponen de acuerdo en una misma cosa, es hecho. Sí. El Señor quiere sanarnos, eso ya lo tenemos que tener claro todos. Ahí está en la palabra súper claro. Y tenemos la autoridad y el poder en el nombre de Jesucristo para echar fuera todo lo que está mal, clamar misericordia por lo que sea, porque a veces la humanidad estamos expuestos, ¿verdad? Por el pecado también, a cosas terribles, y es ahí donde entra la intercesión, es decir, perdónanos, Señor, por lo que hemos hecho mal delante de ti, para que venga tiempo de paz, tiempo de salvación, tiempo de refrigerio, tiempo de sanidad, y que no te quepa duda. Si el mundo sigue adelante y está en pie y a pesar de la adversidad camina, es por la obra del Espíritu Santo. Y la iglesia, que somos los creyentes, tenemos una participación activa, fuerte, poderosa, porque tenemos derecho, hemos sido llamados hijos, tenemos herencia, tenemos autoridad, y cuando nos ponemos de acuerdo las cosas suceden. Amén.
Entonces queremos tomarnos un tiempo para orar juntos y puestos de acuerdo por lo que está pasando, por las peticiones que conocemos, y bueno, si alguien quiere poner alguna en este momento, pues sería bueno que lo hiciera, porque vamos a tomarnos un tiempo para orar. Así es. Y sobre todo, bueno, ahí tenemos que están conectadas como 32 personas más o menos. Entonces, bueno, pues somos bastantes, yo digo, ¿no? Somos bastantes. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, nos ponemos de acuerdo todos los que estamos aquí ahorita reunidos, porque todos necesitamos de tu presencia, creemos en ti, te amamos, estamos seguros de tu poder, estamos seguros de tu amor, estamos seguros de tu misericordia, estamos seguros de la obra que hiciste por nosotros en la cruz, lo que ganaste, el pacto que hiciste por medio del cual somos tus hijos, pero también que somos llamados a salvación, a libertad, a bendición y a desatar tu favor, tu poder, Señor. Somos tus hijos y nos ponemos de acuerdo, Señor, para manifestar tu gloria en el nombre de Jesús. Señor, enviamos palabra de sanidad sobre cada enfermo de los que conocemos, primeramente familiares, amigos, cercanos, ¿verdad? Hermanos, sobrinos, padres, todos los hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos por su salud. Tú prometiste sanarnos y por tus llagas hemos sido sanados. Señor, estamos totalmente de acuerdo y seguros de tu poder, de tu gloria, de tu amor, de tu bendición. Señor, gracias porque en este momento podemos neutralizar el poder de un virus o de cualquier otra cosa que esté levantada trayendo algún tipo de daño o enfermedad. Porque no solamente oramos por los que están enfermos por la pandemia, sino por cualquier necesidad, primeramente de salud. Señor, enviamos palabra de sanidad en el nombre de Jesús, a quien cada persona que lo está necesitando. Yo te pido que des testimonio y evidencia de tu poder manifiesto en salud. Señor, a los que tienen algún problema físico de cualquier índole, Señor, en el nombre de Jesús. Si tienen algún órgano que no está funcionando correctamente, le hablamos a ese órgano y le decimos funciona bien, al corazón, a los pulmones, al hígado, al páncreas, a la vesícula, a los riñones, al estómago, a los intestinos, a los genitales, Señor, y a todo el aparato reproductor en el nombre de Jesús, a los pulmones y a todo el aparato respiratorio, Señor, a todo el sistema digestivo, Señor, a todo lo que son músculos, huesos, tendones, nervios, la sangre, la salud de la sangre, la producción de la sangre, Señor. Cancelamos, destruimos, anulamos, desbaratamos todo el poder de la enfermedad sin distinción alguna, porque tú la venciste y la derrotaste en la cruz. Señor, declaramos tu unción y tu bendición. Padre, entendemos que el cuerpo naturalmente se va debilitando con el tiempo, pero tu palabra dice que tendremos nuevas fuerzas. Así que yo te pido que cada persona de la cual está participando de la oración y por la cual estamos orando también, tenga una salud perfecta todos los días de su vida hasta que tú le llames o nos llames a tu presencia, Señor. Que sea un testimonio de tu preciosa gloria en medio de tu pueblo, Señor. Pedimos perdón de todo pecado cometido por nosotros, por nuestra familia, por nuestra gente, de nuestro pueblo, Señor, de cualquier índole y tamaño. Te pedimos perdón por todo pecado cometido. Que el enemigo no tenga ninguna oportunidad de hacer daño por causa del pecado, Señor. Por eso intercedemos y te pedimos que tengas misericordia y perdones toda maldad, toda iniquidad, todo aquello que se hace o se ha hecho, Señor, fuera de tu orden, desobedeciéndote, Señor, o haciendo lo que no es correcto delante de tus ojos. Perdónanos, Señor, por cada pecado cometido que le pudiera dar un lugar, una oportunidad al enemigo para hacer daño, Señor. Y aun si somos acreedores de juicio por el pecado de la nación, te pedimos perdón por nuestros pecados como mexicanos, Señor.
no solo como individuos o como familias, sino como mexicanos, Padre. Desde la frontera norte hasta la frontera sur, desde la costa este hasta la costa oeste, Señor, y aún te pedimos por aquellos mexicanos que están fuera de las fronteras físicas del país, donde quiera que se encuentren, te pedimos que perdones todo pecado, toda ignorancia, Señor, que este mundo no absorba a los hijos tuyos, sino que todos seamos librados de todo aquello que el enemigo nuestro quiere hacer para apartarnos o separarnos de ti. Yo te pido que avives nuestro corazón, que vivifiques nuestro espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú des gozo, Señor, a toda persona que tenga en estos momentos un espíritu angustiado, Señor. Arrancamos de raíz, Señor, toda angustia, toda aflicción, toda carga de opresión que ha sido puesta sobre sus vidas, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú llenes de tu paz, Señor, que puedas fluir en ellos, dándoles gozo, fortaleza, Señor, un ánimo renovado, Señor, que sea su ser entero vivificado, Señor, y fortalecido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, están poniendo peticiones específicas. Ya tenemos unas en el grupo de oración. Ahorita Claudia Peña está poniendo que por su yerno Oscar, por su hija Yasmín y por sus nietos Franco y Valentina. Señor, por favor, preserva sus vidas, líbralos de contagios si aún no están contagiados. Y si alguno ya está enfermo, te pido que tú los sanes, así como ellos, por todas las personas que son compañeros, amigos, sobrinos, hijos, nietos, en fin, familiares, quienes quiera que sean, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Así es. Pues bueno, es bien importante, la oración del justo puede mucho, y sobre todo una oración que es cuando nos ponemos de acuerdo, esa es mucha más poderosa. Así es. Entonces, pues esperamos también respuestas poderosas de parte de Dios, y claro, sería una gran bendición el que nos puedan compartir los testimonios. Creo que siempre edifican a todos. Claro, lo por que supuesto, el Señor hace. De las cosas maravillosas que nuestro precioso Señor hace. Y bueno, pues regresando a nuestro tema, ¿verdad? Acuérdese que el tema es la bendición del Padre. Yo le quiero recordar algo. El Padre envía al Hijo. Esa es la primera y la más grande bendición. Y el Hijo envía al Espíritu Santo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener claro que las bendiciones de Dios son enormes. Y quiero que tú y yo nos pongamos de acuerdo en algo y que nos quede claro. A Dios sí le importa que la gente se salve. A veces llegamos a pensar que eso es lo más importante para Dios. Y sí, es muy importante. Pero lo más importante para Dios es que tú y yo seamos sus hijos y que estemos apegados a Él. De ahí emana el amor y la misericordia para los que todavía no lo conocen. Pero quiero que tú y yo sepamos claramente. Primero es amarlo a Él por sobre todas las cosas. Amarlo de todo corazón, darle lugar, ¿verdad?, en nuestras vidas, y que haya una relación, pero ya no contaminada con prejuicios o ideas anteriores, quizá con malas experiencias, porque también las personas que no han tenido una buena relación familiar, que sus padres no han sido los mejores o han habido situaciones complicadas, de repente cuando hablamos de Dios como Padre, su pensamiento es su experiencia. Y tenemos que aclarar que el Padre Celestial no se parece a tu Padre terrenal. Ojalá tu Padre terrenal se parezca un poco al Padre Celestial. Eso sería lo ideal. Pero nunca quieras pensar o ver a Dios como ves a tu padre humano, si es que tu padre humano o no ha estado o ha sido una persona inapropiada o simplemente nunca te has sentido cercana o cercano a él. Bueno, ahí te digo, tienes que cambiar tu enfoque, porque Dios se ha manifestado a nosotros de una manera tal que nos hace parte de una familia de la cual Él nos abraza y nos sostiene. Y nos hace partícipes con todos nuestros derechos y también responsabilidades. O sea, por favor, no solamente, ay, ya te adoptó como hijo Dios, ahora pórtate bien porque si no va a dejar de ser tu padre. ¿Cuándo crees que eso va a pasar? Jamás. Acuérdate que el domingo les decía yo que Dios nos llama la atención o nos reprende porque nos ama.
Él no se puede desdecir de su palabra. Es lo que estamos recordando y diciendo con insistencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si Dios dijo, por ejemplo, que si tú matas y no te arrepientes de tu pecado, te vas a ir al infierno, es un ejemplo, el Señor te advierte que no mates, para que no entres en un proceso de juicio que ya no se puede cambiar. Entonces, y estoy hablando de algo muy pesado como matar a alguien, pero acuérdate que la Biblia dice que se puede matar con un arma, pero también se puede matar con la boca. Sí. Pues no estamos hablando nada más de que mates a una persona porque agarraste un cuchillo, una pistola o algo y la mataste. No, también estamos hablando de la manera como te expresas hacia las personas. Por eso tenemos que acudir a la palabra para ver cómo Dios se expresa de nosotros. Acuérdate que dice que con amor eterno nos ha amado, por lo tanto prolongó su misericordia, que sus pensamientos son de bien y no de mal para con nosotros, que Él conoce nuestras debilidades. Por eso Jesús vino al mundo, por eso el Padre envió al Hijo, para que hubiera una identificación con el Hijo con nosotros, para que dejáramos de ver ajeno. Acuérdate que el Padre es Jesús, o es como Jesús, porque Jesús decía claramente que Él y el Padre eran uno. Entonces, si queremos ver al Padre, pues tenemos que ver a Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Compasivo, misericordioso, ¿verdad? Siempre estaba dispuesto a ayudar, a apoyar, a levantar. Nunca con un pecador que venía con una situación difícil, Él nunca lo desechaba. El ciego, el paralítico, la mujer adúltera, ¿verdad? Siempre vemos a Jesús con un corazón de restituir, restaurar, levantar, animar, que no se quede la persona ahí tirada, sintiéndose miserable o desechada, ¿no? Al contrario, siempre es una palabra y una actitud de acercarnos a pesar de. Inclusive lo dijo muchas veces. Le decían, ¿y tú qué haces con los pecadores? ¿Y por qué estás con ellos? ¿Y por qué no? Y decía, yo vengo a los enfermos, que son los que tienen necesidad. Los sanos no tienen necesidad, los enfermos son los que tienen necesidad. Entonces, fíjate muy bien, está diciendo Dios, yo conozco tu debilidad, yo conozco que tú necesitas ir cambiando para mejor, pero yo no te estoy desechando, te estoy animando para que no te des por vencido, para que sigas adelante, ¿verdad? Para que recibas el amor con libertad, ¿no? Sí, entonces quitémonos esa imagen de Dios que es pues que si nos portamos bien o que si cumplimos con todo lo que Él nos está demandando sin que falte nada, entonces Él nos va a aceptar y entonces nos va a bendecir. Y tenemos que hacerlo porque realmente no somos perfectos, porque la ley no hubo alguien que pudiera cumplirla, sino solamente el Señor Jesús. Entonces estaríamos fallando cada rato y eso nos estaría alejando del amor de Dios, y no es así, sino que Él decidió perdonarnos nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, y Él decidió aceptarnos gracias al sacrificio de Jesucristo. Entonces ya no tenemos por qué estar preocupándonos de que algún error o alguna cosa que estemos pensando, que más bien son exigencias que nosotros a veces nos ponemos, y que si no lo estamos cumpliendo, entonces el Señor no nos ama, o no somos suficientemente perfectos o dignos como para recibir su amor y su bendición. Exacto. Y ya eso tiene que cambiar. Porque desde el momento que Jesucristo, Dios, se hizo hombre, vino a este mundo, fue porque ya venía con el propósito de rescatarnos. Para no quedarnos ahí perdidos. Esa es la palabra, ¿no? Y ahora Él no nos dejó solos, porque ciertamente hay cambios que necesitamos hacer en nuestra vida una vez que conocemos al Señor, pero el Espíritu Santo está con nosotros y es la persona de Dios que está con nosotros todo el tiempo, ahora, en el día de hoy, ¿no? Y nosotros tenemos que recordar que está con nosotros, pero está en nosotros, porque es lo que el Señor dijo que haría. Y a todo el que lo recibe, a todo el que se vuelve a Dios de todo corazón, el Señor le da su Espíritu Santo. De hecho, es el Espíritu Santo el que nos ayuda a conocer a Jesús. Eso es bien bonito porque nos damos cuenta de una relación con el Espíritu Santo. A veces pensamos que tenemos que ver una persona física, ¿sí, verdad? Y en realidad es lo que produce, o sea, su presencia, lo que nos produce, es como nos vamos dando cuenta de que Él está ahí.
Y Él está ahí porque nos consuela. Y Él está ahí porque, como ya dijo mi esposa, nos lleva a Jesús, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo nos ubica, nos recuerda, ¿verdad?, el amor del Padre, nos recuerda la obra de Jesús, nos recuerda que somos hijos de Dios, nos enseña las cosas que a veces no son tan claras, pero que necesitamos saber. Eso es una obra del Espíritu Santo, y Jesús dejó al Espíritu Santo, a un consolador, a uno en su lugar, ¿no? La palabra griega que viene a mi mente es la de paracleto, que por ahí vimos una historia muy interesante que a ver si ahorita la platicamos, de quién era el paracleto en la antigüedad. Así es. Bueno, pues estábamos leyendo que en la Grecia antigua había un tipo de siervo específico en las familias que tenían servidumbre, recursos, pero había un siervo que era muy especial, y ese siervo era asignado a alguno de los hijos para estar con él desde pequeñito, para cuidarlo, para acompañarlo, para estar en la noche, en el día, cuando comía, cuando estudiaba, cuando jugaba, en todo tiempo, hasta la vida adulta, hasta que el hijo era ya independiente, ¿no? Y aún así, ese siervo permanecía como parte de la familia. Entonces era alguien que tenía un lugar muy, muy especial, era realmente un lugar privilegiado, ¿no? Y a ese se le llamaba paracleto. Y se le llamaba a ese siervo paracleto. Entonces la palabra para los apóstoles en ese tiempo tenía mucho significado, que le llamara Jesús, sí, al Paracleto, al Espíritu Santo. Eso quiere decir, es alguien que siempre está contigo, todo el tiempo, en todo momento, te asiste en todo lo que necesites. Pero fíjate, aquí queremos también como derribar la idea de que el Espíritu Santo pues es como una fuerza, ¿no? O algo así como raro, una energía. No, es una persona. Y es una persona que además, al ser Dios y ser omnipresente, es exclusivo para mí, pero es exclusivo para cada quien. O sea, para todos, ¿no? Sí. Y eso es lo más impresionante de la persona de Dios, que decidió permanecer en la iglesia, con la iglesia en manera general, pero con cada uno de los creyentes de manera personal. Entonces, no podemos ignorar o desacreditar o hacer a un lado a la persona que nos ha sido dada como un regalo para permanecer con nosotros y mantenernos en un encendido fuego, ¿verdad? De amor, de gracia, de favor, pero también de poder. Porque el Espíritu Santo es todo eso y mucho más, ¿sí? Así es. Y bueno, en la palabra vemos cómo se hace referencia al Espíritu Santo a través de diferentes símbolos, ¿no? Y es fuego, y se le compara con el viento, con el agua. Entonces, a veces la gente piensa que eso lo hace ser como un objeto, ¿no? O un poder, como decía Manuel, o una fuerza, pero en realidad no es así, sino que Él es una persona, y sí, a través de esas manifestaciones, Él nos deja ver como las diferentes operaciones que hace. Déjame tomar agua. Así es que aquí como que hay un poco como polvo o algo así. Perdón. Y entonces es algo que tú y yo tenemos que hacer con mucho cuidado, buscar su presencia, buscar su compañía. Yo sé que para muchos han oído hablar del Espíritu Santo, a veces se dirigen a Él, pero yo creo que nuestra más importante asignación o tarea o reto, si le quieres llamar, ahora que se usa tanto la palabra reto, es buscarlo de tal manera que lo encontremos, porque definitivamente nos ha sido dado. Si el Señor nos dio con Jesús la vida entera, Jesús dio su vida entera, ¿cómo no nos dará, dice la palabra, juntamente con Él todas las cosas? Y cómo no le va a dar al Espíritu Santo al que se lo pida. Entonces, a veces creo que buscamos las manifestaciones de Dios. A mí en lo personal me gustan las manifestaciones de Dios, son increíbles, sobrenaturales, maravillosas, pero eso es nada más el reflejo de su presencia. En realidad estamos buscándolo a Él, no nada más lo que Él hace, ¿no? O sea, es como si tú como padre te das cuenta que tus hijos nada más te buscan por lo que les das.
en lugar de buscarte simplemente porque te aman. Y es lo mismo, el Espíritu Santo quiere que lo busquemos porque lo amamos. Obviamente por añadidura viene lo que viene con Él, porque bueno, pues Él es así, ¿no? Él hace todas las cosas maravillosas. Pero en realidad lo que nosotros necesitamos es relacionarnos con Él. Relacionarnos con libertad y con una ansias y con ganas y con deseos con el Espíritu Santo de Dios como una persona. Bueno, entonces quiero leer nada más 2 versículos. Dice en Juan 14, 15 al 17, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y dice en Juan 16, dice: porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, Él os guiará a toda verdad, Él me glorificará. Les leí los versículos 7, 8 y 13 y 14. Amén. Así que bueno, ¿quién va a glorificar a Jesús? El Espíritu Santo. Y entonces quiere decir que, fíjate, una manera de reconocer al Espíritu Santo entre nosotros, sobre todo, es que nos lleva a glorificar a Jesús siempre, ¿no? Entonces a ti no se te olvide que el Espíritu Santo es el que te lleva a glorificar a Jesús. Él es. Entonces yo sé que está el Espíritu Santo conmigo y con nosotros porque todo el tiempo sentimos el corazón de honrar a Jesucristo. Sí. Sentimos el ánimo de buscarlo, sentimos el ánimo de exaltarlo, sentimos el ánimo de hablar de Él, de compartir de su obra. Todo eso es una acción del Espíritu Santo en nosotros. No lo hacemos por obligación, lo hacemos porque nace de nuestro corazón, una forma de gratitud. Y nos entusiasma hablar de Dios y todo el tiempo lo estamos haciendo, tanto que estamos aquí, ¿verdad? Y eso sabemos que es el Espíritu Santo moviéndonos de todo corazón, moviéndonos, ¿verdad? De ánimo y de fuerza. Entonces, eso es una de las principales. Otra cosa que nos es clara de que es el Espíritu Santo que está entre nosotros es que Él nos da el testimonio de que somos hijos de Dios. Así es, y Él es el que nos puede guiar a Jesús, Él es el que nos dirige hacia el Señor una vez que tú eres expuesto a las buenas nuevas, pues el que te convence, el que te redarguye de que eres pecador y que necesitas arrepentirte y que necesitas acercarte a Dios y volverte de todo corazón a Él, pues es el Espíritu Santo. Exacto. Y yo les he dado testimonio de cómo era una persona muy incrédula y que tenía la cabeza llena de ideas, y no creía en Dios, y cada vez que alguien me hablaba de Dios, yo pensaba que era alguien ignorante, alguien fanático. Y un día que escuché una predicación muy sencilla, pues el Espíritu Santo tocó mi corazón. Entonces no hubo argumentos para convencerme, ¿no? El pastor que estaba dando la conferencia simplemente dijo algo muy sencillo de cómo el Señor obra en nosotros. Y cuando hizo ese llamado a los que quisieran entregar su corazón al Señor y hacer esa oración para pedirle perdón por sus pecados, yo sentí algo que me impulsaba a hacerlo, ¿no? Y de hecho lo hice, y ese día yo me sentí diferente, ese día nací de nuevo, pero fue gracias a que el Espíritu Santo hizo su obra en mí, y así lo hizo igual en ti y en cada uno de sus hijos. Solamente Él es el que nos puede convencer de algo que nosotros no hemos sido ni siquiera testigos, es algo que es sobrenatural, pero yo estoy convencida y es esa mi convicción, es esa la certeza que tengo ahora de que el Señor es real. He podido ver y sentir su obra en mí y en la gente que amo y en varias cosas que podríamos estar dando testimonio mucho tiempo, pero el único que hace esa obra en nosotros es el Señor, el Espíritu Santo, la persona de Dios que está
hoy con nosotros y en nosotros. O sea, es que esto que está diciendo mi esposa es tan importante, tan fundamental. No hay manera de explicar cómo si tú de repente todas las circunstancias son adversas, de repente tú tienes paz. No hay manera. La única forma de poder comprender que esto pasa es de que el Espíritu Santo, porque Él es el que nos da esa paz, por medio de la obra de Cristo, te toque tu corazón. ¿Quién es el que consuela en medio de la adversidad? El Espíritu Santo. O sea, yo te lo digo, fue un momento muy difícil como para cualquier persona perder a mi madre en forma natural, ¿verdad? Cuando ya tuvo que partir con el Señor. Pero yo no te puedo explicar la certidumbre, la certeza, la paz que vino a mi corazón y la tengo porque yo sé perfectamente bien en quién he confiado y eso es una obra del Espíritu Santo. Yo te puedo dar testimonio de que Él es un perfecto consolador. O sea, no hay manera natural de explicar que yo sienta tranquilidad y paz de semejante pérdida. Es una cosa que no se puede explicar, solamente a través de la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo mismo con cualquier situación adversa que podamos enfrentar. Porque la Biblia dice claramente que en el mundo tendremos aflicción, pero dice Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es el Espíritu Santo el que nos ha dado, ¿verdad? El Señor Jesús para darnos consuelo, fortaleza, paz. Dice que nos va a enseñar todas las cosas, ¿verdad? Y que nos va a recordar todas las cosas. Entonces, el Señor nos da dones, además de hacer todo esto que estamos hablando, también nos da dones, ciertamente obra con poder a través de nosotros, pero no es eso lo que nos debe importar en primer lugar, porque son añadiduras. Lo más importante, recordando lo que hablábamos la semana pasada, el Señor nos dio el primer gran mandamiento, que es amarlo a Él por sobre todas las cosas. Eso es lo más importante en nuestra relación con Dios, amarlo a Él y entender que por el amor que Él nos tiene también hay tantas cosas que vienen por añadidura a nuestra vida, como bendición a nuestra vida. Y el segundo mandamiento más importante pues es el amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, y eso también viene gracias a la capacidad de amar que el Señor nos da, al corazón restaurado que el Señor nos da. Podemos amar a los demás porque de otra manera no sería tan fácil o no sería posible inclusive. Claro, y de eso de esa escritura que está hablando mi esposa es de donde viene lo que te decía al principio, que primero está Dios y después están los demás. O sea, amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ya cuando estás en ese proceso, entonces ahora sí dices, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para poder ser gente que gane almas, primeramente tenemos que entender, recibir y compartir el amor de Dios y la honra que le debemos a Él, y de ahí emana también ese amor hacia nosotros mismos y por supuesto hacia los demás. Entonces, para poder ganar a la gente que no conoce al Señor, pues primero tenemos que amar al Señor, ¿no? O sea, amar al Señor de la obra antes que a la obra del Señor, para que me entiendas. Y esto es algo muy importante. El Espíritu de Dios nos lo recuerda. Entonces, también eso es una parte que yo te digo, no seas ansioso, más bien ten confianza y ten paz. Lo que somos, producimos, porque cada cosa produce fruto de acuerdo a su género. Si yo soy una persona que estoy lleno de Dios y siento el amor de Dios, pues eso es lo que soy, lo que vivo, y eso es lo que transmito, lo que imparto, ¿no? Y de ahí sale mi palabra, como ahorita que estamos hablando, yo te doy palabras de vida y testimonio, y yo estoy seguro que muchos son tocados por la palabra, porque sale de mi corazón inspirado por Dios, porque amo a Dios. Y te lo transmito. Y yo le pido que te pase lo mismo, que tú también estés amándolo al Señor de tal manera que naturalmente sale de ti eso. No tienes que andarte convenciendo a ti mismo de que tienes que hacer esto y que tienes que hacer aquello, porque es natural, porque tienes esa relación con Él, ¿no? Entonces necesitamos también procurar esa relación con el Espíritu Santo, conocerlo, entender cómo Él obra, saber que Él debe tener un lugar muy importante en nuestra vida. Hay personas que piensan que lo más importante
es la Biblia. Y sí es cierto, la palabra es el fundamento sobre el cual tenemos que estar parados. Y de hecho es el que nos marca, digamos, el espacio, los límites donde nosotros podemos movernos. Pero necesitamos también esa obra del Espíritu Santo, aun cuando leemos la palabra. ¿Por qué? Porque Él nos ilumina el entendimiento para que podamos comprender lo que el Señor está hablándonos ahí. Yo recuerdo que antes de abrirle mi corazón al Señor, antes de volverme a Él, pues yo llegué a leer algunos libros de la Biblia y la verdad es que pues no veía más que algunas cuestiones históricas y muchas otras ni las entendía. Entonces, el día que yo le entregué mi vida al Señor, el día que nací de nuevo, ese día regresé a mi casa y lo primero que hice fue tomar la Biblia que mi papá me había regalado cuando era niña y empecé a leerla y empecé a entender lo que antes no entendía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba iluminándome para poder entenderla, ¿no? Es la palabra que podría utilizar para lo que quiero decir, ¿no? Él estaba ayudándome a comprender lo que estaba ahí y estaba además resaltando las cosas que en ese momento el Señor quería decirme. Entonces, la palabra, bueno, es una parte elemental, sola no nos va a funcionar. Uh-huh. El Espíritu Santo es absolutamente fundamental, es una persona, uh-huh. Pero a la hora de hablar de relación con Dios, tenemos que tener la palabra iluminada por el Espíritu Santo. Eso lo tienes que tener claro. Hay mucha gente religiosa que se sabe la Biblia de memoria, quizá mucho mejor que yo, ¿verdad? Sí. Sin embargo, su vida no refleja el conocimiento que se supone que tiene de Dios. De hecho, a veces son personas duras, difíciles, critican, juzgan, sienten que tienen la capacidad de juzgar a todos porque saben mucho, sí. Pero en realidad lo que está pasando es que se cumple lo que dice la Biblia, que la palabra mata, uh-huh. Pero el Espíritu vivifica. Entonces tiene que haber un equilibrio entre ambas. O sea, yo no puedo decir solamente la Biblia, ni tampoco decir solamente el Espíritu. No, uh-huh. No, porque la gente que solamente se va por el Espíritu o cosas del Espíritu sin tener el equilibrio de la palabra se desvía. Uh-huh. Y la gente que solamente está en la palabra se seca, uh-huh. Y se vuelve muy rigurosa, estricta. Digamos, el término es fariseica, ¿no? Conoce las cosas, pero aunque las conoce y las sabe, ni las puede vivir, uh-huh. Y quiere que todos la vivan. Uh-huh. Uh-huh. Sí, algo que Jesús les decía a los fariseos en su momento era eso precisamente, que ponían cargas sobre los demás que ni siquiera ellos llevaban, ¿no? Entonces... porque no conocían del Espíritu. No, bueno, además, tan así que no pudieron ver a Jesús, teniéndolo enfrente, no supieron quién era. No lo pudieron se levantaron en contra, fíjate. Ese es el único punto donde a veces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque si la persona se dedica solo a estudiar, a leer, a aprender, a conocer, pero no tiene una relación con el Espíritu Santo, uh-huh. Termina por juzgar que no es de Dios cosas que por supuesto que son de Dios, sí. Mismo manifestándose, solamente porque tiene la cabeza inflamada de ideas, pero no tiene relación. Uh-huh. Uh-huh. Sí, entonces el Espíritu Santo nos ayuda a que pongamos por obra lo que aprendemos en la palabra, y eso hace que realmente sea una palabra que esté viva y que esté morando de una manera real en nosotros. Si nosotros casi que de manera automática empezamos a reaccionar conforme el Señor nos dice en la palabra, ¿no? Es porque el Espíritu Santo está haciendo una obra. Él dijo que iba a escribir, el Señor, a grabar con letras de fuego, ¿no? Esa palabra, y la realidad es que nosotros tenemos la palabra del Señor morando en nuestro corazón también, y el Señor es el que la vivifica, el Espíritu Santo. Y es que nosotros, la iglesia, los creyentes, ¿verdad?, terminamos por ser un reflejo de lo que Dios es en el mundo. Así como Jesús es un reflejo del Padre, los hijos de Dios somos un reflejo de lo que es Jesús. Y eso es una obra del Espíritu Santo. Porque para que eso suceda, pues tenemos que tener algo de Jesús en nosotros. Y es, por un lado, el conocimiento, pero sobre todo su Espíritu, su presencia. Así es. Entonces, el Señor sí es nuestro consolador,
pero Él también nos enseña todas las cosas, ¿no? Y eso es algo fundamental para la vida cristiana, porque sí, tenemos mentores, hay gente que está ahí para enseñarnos, para guiarnos, para aconsejarnos, pero el principal maestro que tenemos para nosotros pues es el Espíritu Santo. A veces estás tú solo y estás necesitando sabiduría o estás necesitando dirección para algo. Paz. Y paz, sí, una palabra, y el que te la da pues es el Señor, es el Espíritu Santo. Ahorita me acordé de se los he comentado en alguna otra ocasión, pero me acordé cuando no era el tiempo del internet y los teléfonos tampoco eran los teléfonos móviles de hoy. Sucedía alguna situación difícil y era bien complicado tratar de saber algo si no tenías forma de comunicarte. De veras, era bien desesperante, humanamente hablando, que no llegara alguien. Es que no ha llegado y no llega y no llega. Hoy sigue siendo igual si no se reporta, si se desaparece alguien y le pierdes la pista, ¿no? Pero digamos, hay más recursos un poquito el día de hoy para tratar de buscar dónde están las personas. Y yo recuerdo una ocasión que se desapareció una persona que apreciábamos mucho. De repente se desapareció y nos pusimos todos a orar, ¿no? Y yo supe, después de un tiempo muy intenso de oración, supe el momento exacto, porque el Espíritu Santo me trajo una paz impresionante. Ahí, como te digo, no había como ahorita, ¿no? Que el chat y el WhatsApp y todo, no. Estábamos orando, era de madrugada, de hecho, porque estábamos orando intensamente por esta persona. Y de repente me acuerdo que me levanté así de momento y le dije a mi familia, le dije, ¿saben qué? Ya siento paz. Quiere decir que ya lo encontraron o algo, porque el Espíritu Santo me dio paz. Fíjate, ¿eh? Estábamos hablando eso. Ay, sí, no sé qué. Empezamos a comentar. Y en eso sonó el teléfono de la casa, que era el que había. Y nos estaban reportando justamente que hacía unos minutos ya lo habían encontrado. Gracias a Dios, bien. ¿No? Y ese es el asunto que quiero que tú entiendas. Es un testimonio sencillo, pero de eso se trata. Se trata de que sea de tal manera tu comunión con Él que puedas confiar en que Él te da testimonio de lo necesario. Yo por eso siempre les digo, en medio de una situación adversa, busca el testimonio de Dios. Porque Él es el que te va a decir lo que tienes que saber o lo que tienes que hacer. Si tienes que clamar misericordia o reprender demonios o lo que sea, Él te va a guiar. Y si tienes que dar gracias y esperar en Él y confiar en Él porque Él tiene ya la respuesta perfecta, te va a dar un testimonio de paz. Pero siempre te lo va a dar, y esto sucede cuando tú tienes ya esa comunión con Él, que es lo que estamos hablando. Es una bendición de Dios, del Padre, poder contar por medio de la obra del Hijo, que es Jesús, con la persona y la presencia y el ministerio del Espíritu Santo. Definitivamente así es. Mi esposa se levanta porque aquí tenemos 5 perros, quiero que sepan. Y de repente alguno de ellos se pone un poco impertinente. Pero bueno, yo me disculpo de antemano por eso. Seguimos con lo que estamos mencionando porque quiero decirte que estamos llamados a una cercanía con el Espíritu Santo. Estamos llamados a una cercanía, pero una cercanía que nos lleve no nada más a escucharlo, sino a poder ser guiados por Él para manifestar lo que Él quiere hacer. Él tiene planeadas sanidades, milagros, prodigios, cosas maravillosas que a veces nosotros nos parece que otros lo tienen que hacer o que nosotros no somos los indicados, y estamos equivocados. Porque tú y yo tenemos de parte de Dios ese mismo llamado, y te lo digo de una vez. A mí el Señor me acaba de dar hace poco unas palabras, voy a predicar de eso el domingo, pero tiene que ver con un tiempo que Él está trayendo a la iglesia el día de hoy. Tiene que ver con la herencia de los hijos, tiene que ver con el cumplimiento, con el ver su gloria manifiesta, porque el mundo está en tinieblas y en oscuridad, no te lo tengo que decir, eso tú ya lo sabes. Tú sabes cómo están las cosas. A lo mejor estás batallando con cosas tú mismo, pero te quiero decir que en medio de las tinieblas y la oscuridad, Dios tiene un llamado para que manifestemos su gloria. Y eso es una cosa increíble. Pero ¿sabes qué tenemos que aprender a hacer? Apropiárnoslo. Tenemos que aprender a bajar, digamos, por decirlo de alguna manera, del cielo, de su presencia, de su gloria, de su trono,
a nosotros. Tenemos que aprenderlo. Y una forma que lo vamos a tener que estar aprendiendo es cuando tú lo confiesas, cuando tú lo declaras, tú te enlazas con las palabras de tu boca. Tú te pones a desarrollar tu propia fe. Y además estás hablando en los cielos, en las regiones celestiales, donde se tengan que mover las cosas para que ocurran. Porque te quiero recordar que como hijos de Dios es cierto que tenemos cierta oposición. Y si nosotros nos conformamos a la oposición, nada ocurre. Pero cuando tomamos en serio la palabra de Dios y nos ponemos a creer y a pararnos firmes sobre sus promesas, sobre lo que Él nos ha dicho en lo personal y como iglesia, y empezamos a establecerlo y establecerlo y establecerlo, algo se está rompiendo en los cielos, pero también tu fe se está desarrollando. Y empezamos a hablar lo que Dios quiere que suceda. Y una cosa que quiere que suceda el Señor es que tú y yo tengamos una cercanía y una comunión con su Espíritu Santo. Seguro está con nosotros, pero lo que importa es que también esté en nosotros, no nada más con. ¿Sí me entiendes la diferencia? Ya está con, aquí, pero Él quiere estar dentro, en. No nada más sobre, no nada más con, sino en. Y eso es de lo que se trata. Que seamos abiertos, que escuchemos lo que Él quiere hacer, que recordemos que Él es fiel y verdadero y que Él nos ha llamado para eso y que no está esperando que seamos los superperfectos. Eso es una obra de Él. Él va a hacer un perfeccionamiento a nosotros, ¿verdad? Porque necesitamos hacerlo. Y sí, yo también estoy de acuerdo en la importancia. Yo te lo digo a ti porque, bueno, pedimos por todos, pero pedimos por ti. Tú estás aquí, tú estás tomando este tiempo de plática. Tú te estás identificando con estas palabras. Tú estás necesitando la presencia del Espíritu. No al nivel que la tienes, porque ya la tienes, sino a ir como más profundo, como más fuerte, ¿no? Para que podamos caminar en los pasos de Jesús, hacer las obras de Jesús, sentir lo que sentía Jesús y movernos como Él se movía, ¿no? A mí me encanta verlo ahí en la sinagoga diciéndole a la mujer que estaba encorvada, ¿verdad? Que se enderezara y que la mujer se endereza. Me encanta ver a Jesús orando porque quiere darle de comer a una multitud con unos poquitos peces y panes y que simplemente empezó a repartir los alimentos y todo el mundo comió. Yo estoy retado por eso. No solamente admiro a Jesús. A mí me reta porque a mí me dijo que yo lo tenía que hacer. A mí me reta porque a mí me dice que lo tengo que hacer. Entonces yo estoy trabajando siempre, Señor, enséñanos, ayúdanos, orando. Y ahorita con esto que te estoy diciendo, viene esta preciosa palabra de parte de Dios que hace rema en mi corazón, o sea, que se hace viva en mi corazón para decir, es cierto, nosotros tenemos en nuestra boca y en nuestro corazón el cómo transformar las palabras escritas en unas palabras vivas, porque nosotros hemos sido nacidos de nuevo, vivificados por el Espíritu Santo y además tenemos una misión. Cuando no teníamos a Jesús, pues no había claridad en la vida, pero teniendo a Jesús, tenemos una misión. Y esa misión no solo es alcanzar a los perdidos, que sí, sino es relacionarnos con Él de tal manera que podamos movernos en el poder y en la gracia y en el amor y en la misericordia y en el pensamiento de Dios, para que todos los que nos rodean puedan escuchar y recibir y atender lo que Dios quiere hacer, ¿no? Y ese es el amor de Dios, que podamos presentarle a la gente de una manera libre, verdadera, sencilla, el de cómo relacionarse con Él. Para eso vino Jesús, para reconciliar al mundo. No para que hiciéramos todo tratados y dificultades y ritos y súper acá, no sé, súper santísimos. No, Él quiere reconciliar, quiere acercar. Acuérdate que acercó a los publicanos y acercó a las rameras y acercó a los que estaban perdidos y acercó a cuanto pecador se le puso enfrente que se dejó, los acercó. Nosotros no somos diferentes y la gente que nos rodea tampoco. Entonces, el Espíritu de Dios
quiere hacer algo en nosotros, nosotros busquemos su presencia para poder manifestarla de una manera nueva. No sé cómo estás recibiendo esto que te estoy diciendo, pero creo que es súper importante lo que estamos haciendo. Permíteme, porque sí, necesito que este perrito no me distraiga. Entonces, bueno, perdón, pero ya, de repente se nos ponen un poco impertinentes aquí nuestros perritos. Mi vida, ya casi estamos terminando. Sí. Y entonces, bueno, mi corazón, mi pensamiento, el de nosotros como pastores para contigo en relación a estas cosas, pues es seguir hasta que se produzca no sé cómo llamarlo, si decir rompimiento, apertura, manifestación, ¿verdad? Pero de que tiene que suceder, tiene que suceder. Algunas veces le llamamos avivamiento, porque tiene que ver con eso, con que se avive el corazón, pero lo que tiene que ocurrir es que tú y yo, así con seguridad absoluta, sepamos que Dios quiere manifestar su gloria con nosotros y a través de nosotros. Amén. Pues sí, eso es lo que el Señor tiene para nosotros, para cada uno de sus hijos, y es algo que nosotros siempre hemos anhelado, procurado, y que sabemos que la iglesia, toda la iglesia del Señor, es una de nuestras oraciones, que el Señor se derrame, que aún sorprenda, que irrumpa, aún en la gente que no lo está esperando o que piensa que Él ya no está haciendo nada el día de hoy, y que en su misericordia pues perdone cualquier incredulidad o cualquier enseñanza equivocada, y que avive todos los corazones de su iglesia para que efectivamente podamos dar mucho fruto y darle gloria al Señor, ¿no? Con nuestra vida, con lo que podamos nosotros hacer en este tiempo, en servicio a la gente y en servicio al Señor. Así es de que, bueno, pues creo que ya con esto redondeamos la idea de lo que estamos hablando. Y bueno, a mí no me queda más que orar. Ya oramos al principio por todos los enfermos y las necesidades, pero ahorita quiero orar de una manera diferente. Primero, bueno, darle la bienvenida a todos los que a lo mejor no nos habíamos visto, o a lo mejor usted nunca le ha entregado su vida a Jesús, aunque esté viendo ¿verdad? Permítame, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? Es que mi perrita ladra muy fuerte y de repente no nos deja, ¿no? Entonces, a lo mejor tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, y yo quiero pedirte que hagas una oración. Ese es un momento importante para tu vida si nunca lo has hecho, para que le entregues tu vida a Cristo. Y eso es algo que dice la Biblia, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, nosotros sabemos que la persona lo hace de corazón y recibe a Cristo, ¿no? Entonces te quiero animar a que tú le entregues tu vida a Jesús y dile conmigo: Señor Jesucristo, yo en este momento me rindo a ti, te abro mi corazón, te entrego todo mi ser, reconozco que tú eres Dios, que hiciste una obra por mí al venir a este mundo, al presentarme al Padre, al ir a la cruz y derramar tu sangre por mis pecados. Perdóname, Señor. Yo desde este día te quiero confesar como el único Señor, Dios, Rey y Salvador de mi vida, Señor Jesucristo. Gracias te doy de antemano, porque tu palabra es verdadera. Yo creo en ti y sé que tú me amaste de tal forma que pagaste el precio por mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Pero también quiero orar porque sé con toda seguridad que el Espíritu de Dios quiere entrar en una mayor profundidad de relación contigo como con nosotros. Así que oramos todos, por favor, y dile: Espíritu Santo, en este momento yo te pido de todo mi corazón que me enseñes a acercarme a ti, a conocer de ti, a escucharte, a poder hacer las cosas dirigido por ti. Revélate a mi vida, Señor, que yo sepa y entienda claramente cómo tú estás haciendo las cosas, cómo tú obras en mi corazón, cómo tú me enseñas todas las cosas, cómo tú me resaltas tu palabra, cómo tú me indicas lo que es
Y gracias porque tú me recuerdas y me vas a recordar todas las cosas. Tú me das testimonio de que soy hijo de Dios. Yo te doy gracias por tu amor, por tu bendición, por tu fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Y Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que cada persona que está viendo esta transmisión pueda experimentar a partir de este momento tu presencia de una manera más tangible, Señor, y que puedan Sí, Señor. experimentar tu amor de una manera poderosa, Señor. Señor, atráenos a todos hacia ti con lazos de amor. Enséñanos, Señor, a cómo relacionarnos contigo de una manera más íntima y que podamos, Señor, buscarte a ti, Señor, tener hambre y sed de ti. No solo llegar delante de ti con nuestras peticiones, que además tú ya conoces, Señor, sino que podamos descansar en ti, dejarnos abrazar por ti, Señor, y crecer en nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús, Señor. Sí, Señor. Amén. Amén. Wow. Que así suceda, ¿verdad? Amén. Que así suceda. Bueno, pues prácticamente estamos terminando ya, ¿verdad? Esta reunión. Gracias por estar con nosotros, los amamos, los bendecimos a todos ustedes. Le pedimos a Dios que los llene con su favor, con su presencia, con su gloria, que su Espíritu Santo los guíe a toda verdad, ¿sí? Es lo que le pedimos. Y bueno, pues con el favor de Dios nos vemos el domingo. No se pierda la reunión. Si usted puede asistir, ya sabe, simplemente vaya bien protegido, como lo hemos estado haciendo ya de tiempo atrás. Gracias a Dios, el Señor nos ha guardado a todos. Y bueno, a las personas que han estado enfermándose, porque pues en su trabajo, en su vida cotidiana, donde sea, se llegan a enfermar, estamos orando mucho para que transiten de una manera sencilla esta enfermedad. Hasta ahorita, gracias a Dios, no hemos oído de casos graves. Pedimos a Dios que así siga sucediendo, que nadie se agrave, que pasen rápidamente por esto y que no quede ninguna consecuencia. Amén. Que siga adelante todo. Y oremos porque el enemigo es astuto y trata de ocupar cualquier cosa para traer temor, para traer problemas. No, el Señor sustente nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra nación. Amén. En el nombre de Jesús, ¿no? Pues muy buenas noches, que Dios les bendiga y pues con el favor de Dios nos vemos el domingo. El domingo. Buenas noches. Buenas noches.